Preguntas, ¿por qué a mí? Y la respuesta es, ¿por qué a vos no? Los seres humanos nos preguntamos todo el tiempo, ¿por qué a mí? ¿Por qué no tengo hijos si tanto quiero ser madre? ¿Por qué no tengo pareja si hago tanto trabajo para poder alcanzarla? ¿Por qué no puedo tener el trabajo de mis sueños? ¿Por qué no puedo vivir de esta manera? ¿Por qué no puedo ser como el otro? Y lamentablemente la respuesta siempre es la misma. ¿Por qué debería ser? ¿Por qué tu deseo debería ser algo alcanzable, seguro? Una meta a la cual, haciendo determinadas acciones y manteniéndolas con ese esfuerzo constante, podrían ser alcanzadas. No es así. Siempre les digo que hay un camino espiritual, el alma viene, encarna, hace un proceso, tiene sus mojones, tiene sus postas, donde claramente va a llegar a ser una experiencia que ya está prefijada, sin duda, es así. Pero también hay otro aspecto enorme que tiene que ver con la naturaleza. Tiene que ver con lo que nos circunda, que es mucho más poderoso que nosotros, nuestros deseos y el esfuerzo que llevemos a cabo para alcanzarlos. Ese es el punto del cual les quería hablar ahora, la naturaleza. Ese punto donde esta fuerza que es mayor a nosotros, como un vendaval, un enorme viento, una enorme marea, un fuego, algo que sucede en nuestro ambiente, hace que cambie nuestro status quo y a veces que cambie nuestra propia vida. Imaginémonos por un minuto que somos animalitos. Somos un elefante en la sabana, estamos muy tranquilos, hacemos lo que tenemos que hacer, buscamos agua, buscamos refrescarnos, buscamos comida. Estamos en una zona protegida, supuestamente eso es un parque nacional, y de repente un cazador furtivo nos pega un tiro, caemos, se lleva nuestros colmillos y se va. El elefante se pregunta, ¿por qué a mí? Simplemente sucedió, simplemente el ambiente, que era más grande que él, porque él era parte, pero el ambiente es aún mucho mayor que nosotros, sucedió, fue así. Algo que se suponía estaba en desequilibrio en ese ambiente, tuvo que imprimir un sello sobre ese elefante. Y así somos nosotros, como esa pequeñita hormiga que va caminando por la selva, por el pasto, y de repente cruza una persona, la pisa y listo, es nuestro fin. Entonces, cuando nos preguntamos ¿por qué a mí? La respuesta es ¿por qué a vos no? ¿Qué tenés de especial? ¿Qué tenés de diferente que crees que a vos no? Y ahí es donde no diferimos mucho de los animales. Lamentablemente somos un animal muy complejo porque tenemos psiquis y tenemos un campo emocional muy grande y muy complejo que sufre mucho, que se traumatiza y que se bloquea. Quiere decir que lamentablemente dentro del mundo animal tenemos una gran desventaja. Y la desventaja es que no tenemos las capacidades adaptativas de aceptación de ser parte de un sistema y de que todo puede suceder. Y por el contrario le ponemos esta pregunta de por qué a mí, nos victimizamos, nos comparamos con el que tenemos alrededor, al lado, arriba, abajo, nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro compañero de silla en nuestro trabajo, en el colegio. Y de esa manera siempre logramos entrar en este lugar del sufrimiento, del por qué a mí, de por qué no soy merecedor, de por qué con todo este trabajo, siendo bueno. La otra vez hablaba con una paciente, yo le decía, es que ser buena y hacer lo que tenés que hacer no te garantiza los resultados. Los resultados vienen en tiempo y forma y depende de varios factores. Primero, lo que pactó tu alma antes de venir. Y segundo, la naturaleza, lo que te circunda. Naturaleza me refiero al ambiente, a lo que te circunda a tu alrededor. Entonces, ¿por qué a mí? La respuesta sigue siendo ¿y por qué no? ¿Por qué no a vos? ¿Qué tenés de especial? ¿Tu deseo? ¿Qué tenés de especial? ¿El creer que siendo bueno y esforzado vas a alcanzar todo aquello que querés? La respuesta es no. No vas a alcanzar lo que vos querés, no va a ser en tu tiempo ni de tu forma. Va a ser como tenga que ser, si es que puede ser. Y ahí es donde debemos de nuevo aprender de la fauna, del mundo animal, donde ellos simplemente se adaptan continuamente. Continuamente lo que hacen es adaptarse,
observar cuáles son las inclemencias, cómo está el clima, qué hay a su alrededor y a partir de ahí utilizar su instinto y su sabiduría, cosa de las cuales los seres humanos cada vez estamos más lejos, porque potenciamos el conocimiento, pero nos olvidamos de nuestra sabiduría. Y lamentablemente nos alejamos muchísimo de los animales. Recuerden, si no, el tsunami del 2001, creo que era 2001, en Phuket, donde no había un solo animal, donde no murió un solo animal, murieron solo seres humanos porque estaban totalmente separados, lejos de su instinto, sin conexión con la naturaleza. Los animales, en cambio, habían conectado con que algo sucedía ya muchas horas antes y habían escapado hacia los lugares más altos de la isla. Entonces, de la costa, no de la isla. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que estamos lejos de la naturaleza. Estamos cada vez más conectados con nuestro deseo, con nuestra razón, con todos los conocimientos, las fórmulas a seguir para que haciendo B más C más F logremos y alcancemos nuestro objetivo. Si no es así, si no funcionan, vamos a combinar 1, 8 y Z y así nos vamos a pasar años y años poniendo la razón hasta que los circuitos estén totalmente quemados en tratar de llegar a objetivos que no necesariamente vamos a alcanzar. Es verdad que hay un deseo del alma, que hay un camino del alma, mejor dicho, más que deseo. El deseo es de la razón, es del ego, pero es un flujo de energía que va hacia un camino que nos empuja, un río subterráneo que nos lleva siempre hacia algo que sentimos en nuestra entraña. Sí, eso es cierto, pero también tenemos que saber que nuestra encarnación, que nuestro camino en la Tierra tiene que ver con múltiples factores y muchos de esos, la mayoría, tienen que ver con nuestro ambiente, lo que tenemos alrededor, lo que nos circunda. Y eso se trata de otras personas, con sus temas, con sus problemas, con todo lo que les sucede, con la naturaleza en sí, con el clima, con el magnetismo, con las tormentas solares, con todo eso que nos afecta invisiblemente y que como estamos tan desconectados de la naturaleza nos afecta sin poder fluir con ella, sin poder aislarnos en el caso de que el clima sea inhóspito, sea brutal, sea extremo, sino seguir el ritmo pautado por nuestra agenda, no importa si hacen 10 grados bajo cero o si hacen 43. Entonces, tratar de llevar lentamente, porque es complejo, porque estamos dentro de sistemas que tienen su inercia propia y entonces tenemos que ajustarnos como podemos a esta realidad, pero lentamente y haciendo pequeños cambios, tratar de entender qué hay afuera, qué hay adentro y encontrar la coherencia de la adaptación. Por supuesto, siempre despertar más y más nuestro campo intuitivo, nuestro hemisferio derecho, trabajar mucho las emociones que nos bloquean el acceso directo a esa sabiduría y dejar de cargar y tragar tanto conocimiento, tanto libro, tanta fórmula, tanto curso, que definitivamente nos hace perdernos de la esencia. La esencia es muy simple, es adaptación y aceptación. No hay más que eso. Entonces, la pregunta con la que comenzamos esta charla de ¿por qué a mí? Ya no la vas a formular, porque simplemente te vas a estar adaptando y vas a estar aceptando que todo te puede suceder. ¿Por qué no? ¿Por qué tanto deseabas tener hijos si no podés? ¿Por qué no? ¿Por qué tanto deseabas tener el trabajo de tus sueños y hace 20 años que trabajás bajo relación de una persona nefasta que no te gusta? ¿Por qué no tanto deseabas encontrar el amor de tu vida y aún no te pudiste enamorar o no tuviste una pareja larga? ¿Por qué no? Parte de esta pregunta de por qué a mí, la otra vez charlaba con una paciente, tiene mucho que ver con la carga negativa que tienen las personas. Las personas que se consideran positivas pero son extremadamente negativas y esto tiene que ver con la incapacidad de aceptación. Cuando las personas creen que con su esfuerzo van a lograr todo, ya comienzan mal porque consideran que si ellas ponen el esfuerzo y son buenas y tienen valores, van a alcanzar cualquier meta que quieran. Y esto no es así, esto no sucede. No siempre alcanzamos nuestros sueños, no siempre alcanzamos a tener lo que deseamos. Entonces,
¿Qué pasa? A medida que esa persona se va frustrando, se va volviendo más enojada, más frustrada y además más negativa. Lo que pasa es que va a considerar que es una persona positiva. ¿Por qué? Porque va a reconocer de sí misma solo la parte del esfuerzo y solo su parte bondadosa, pero no va a poder ver todo su escenario, quién es verdaderamente. Entonces, no sos solo esa parte buena que considerás de vos, tampoco sos solo esa parte mala que sentís no tener. Sos una combinatoria muy compleja de un montón de variables, de un montón de características. Tu personalidad es no solamente lo que ves, sino lo que no ves y lo que no vas a ver nunca. Porque hay una parte que subyace, que es esa conexión entre sistemas de sistemas. Imagínense que tenemos unos sistemas muy, muy, muy microscópicos, contenidos en otros sistemas y entrecruzados por los sistemas órganos, que esos órganos en conjunto generan otro sistema digestivo, neuronal, respiratorio, que después ese sistema está inmerso en un sistema cuerpo, que ese cuerpo está inmerso en un sistema otros cuerpos, que esos otros cuerpos están inmersos en la naturaleza. Y así infinitamente hacia arriba e infinitamente hacia abajo. Entonces, todo eso que no podemos ver, hasta lo invisible, hasta lo que ni siquiera sigue encarnado y sin embargo sigue afectándonos, sigue cruzándose en nuestra energía. Ancestros, energía, vidas pasadas, un montón de contenido energético, invisible, que se encuentra en el inconsciente y que tal vez en toda una vida no lleguemos nunca a saber de qué se trata. Pero esos sistemas nos condicionan y esos sistemas nos tienen enredados entre otros sistemas. Entonces, vas a tener el control sobre pequeñas pautas de tu ser, pequeñas actitudes, acciones y partes de tu personalidad. Vas a poder describir, no sé en porcentaje, pero creo que con mucha suerte el 40 o 50% de lo que te sucede. Durante años de autoconocimiento es muy poco lo que podemos saber de nosotros. Hay un montón de entretejido que es invisible, que viene pre-encarnación, que es post-encarnación y que además durante la encarnación se complejiza con un montón de fenómenos que tienen que ver con el sistema donde estamos encarnados, el sistema planetario solar universal y además con la energía que nos atraviesa a partir de la conexión del alma. El pedacito de alma que encarna es muy pequeño, el gran pedazo de alma, ese que no encarna porque nuestros cuerpos no lo podrían sostener, no podrían captar esa fuerza tan enorme de energía que significa un alma en toda su magnitud. Entonces, imaginen que ya con esa pequeña porción de alma que podemos hacer luz a través de una regresión, a través de vidas pasadas, y de repente toda esa cantidad de alma que es increíblemente sutil y que no accedemos, también nos afecta. Entonces, cuando preguntamos ¿por qué a mí? Es que no tengo ni idea de quién soy. Es que soy tan inmenso y tan infinito que no tengo idea ni dónde comienzo ni dónde termino. Con lo cual en esta porción que sí soy consciente, en esta porción de mí que trabaja lo más posible con el esfuerzo sostenido de conocerme más y más profundamente, lo que voy a lograr es que esa porción que yo sí conozco me dé el fluir necesario para que yo deje de trabar con mi conocimiento y con mi razón de por qué si yo hago todo bien me pasa algo que no está tan bien, por qué si yo hago el esfuerzo para alcanzar un objetivo no lo logro, si yo logro desprenderme de la razón que solo me traba y me acota y puedo más y más darle posibilidad a este inconsciente que deje de darme esta acota, estas paredes, esta forma, este límite que me da la razón y por el contrario me dé la expansión, el inconsciente me dé el infinito, me va a volver automáticamente tan humilde, tan pequeña, que voy a entender que desde esa pequeñez todo me puede suceder. Y ahí sí que no voy a considerarme ni positiva ni negativa, porque eso está en la razón, en esa razón que intentó seguir las fórmulas una y mil para alcanzar el objetivo que yo tanto ansiaba. Lo ansiaba mi ego, lo ansiaba mi personalidad,
pero no mi ser, no mi ser con mayúscula. Mi ser con mayúscula no ansía y no desea, simplemente es, y en ese ser pierde forma, tiempo, espacio y es uno con el todo. Y siendo ese ser con mayúsculas, puedo detener ese accionar compulsivo y maniático, puedo disolver las paredes que me separan, puedo quitar esos enormes frontones que me bloquean, que me dividen, y simplemente cuando no hay forma, cuando no hay borde, cuando no soy diferente a, sino parte del todo, como es ese elefante con la naturaleza o esa hormiga, porque no se ve ni se piensa diferente, simplemente es intuición, es vibración con el todo. Y si nosotros logramos ser más de eso, vamos a fluir y vamos a aceptar mucho más fácilmente que cuando esas cosas no están llegando, simplemente no están llegando. Y no nos preguntamos, ni tratamos de responder, ni tratamos de buscar las razones de por qué no sucedió. Simplemente aceptamos y dejamos de gastar energía de la psiquis en tratar de entender por qué no fue, para buscar nuevas fórmulas. Simplemente lo soltamos y entendemos que debemos adaptarnos lo más posible a este aquí y ahora, a este segundo, porque dentro de 10 segundos todo va a ser diferente. Estamos en tiempos de cambio y en ese cambio todo puede suceder. Entonces no te preguntes más por qué a mí, porque de ese modo saltás a tu hemisferio izquierdo, te volvés racional y te volvés una computadora que busca dentro de sus archivos cómo combinar soluciones y respuestas para dártelas. Puede buscar 4 millones, pero no necesariamente va a encontrar el resultado, porque el resultado no se trata de encontrar respuestas a las cosas que no suceden, sino de vivir en plenitud. Y vivir en plenitud es una energía, no es una fórmula, no es un modo, no tiene bordes, es simplemente una vibración que nos trasunta, que nos excede, donde el cuerpo no es el límite, donde mi ánimo y mi emoción no son el límite, donde mi pensamiento no lo explica. Es una vibración que me mantiene en un estado de gratitud, de paz, de neutralidad. Porque hasta la gratitud es un tinte positiva. Diría que más que nada neutralidad, y esa neutralidad se habita con tanta paz, con tanta calma, que no está imbuida de ningún positivismo ni negativismo, simplemente es un fluir, y en ese fluir te puedo asegurar que todo lo más fácil que tenga tu universo, la naturaleza y tu alrededor, para vos te va a atravesar. No va a ser un regalo, no va a ser algo que venga a vos, no va a ser algo tangible, pero sí te va a facilitar los circuitos, porque esa vibración que estás emanando empieza a emparentarse con la vibración que va entrando. Y de esa manera vas logrando esa pareja con todo, con los otros, con lo que eran los proyectos, con lo que es la naturaleza a tu alrededor, con lo que es tu ambiente. Y en ese ambiente está todo puesto. Todo lo que tanto deseabas alcanzar siguiendo fórmulas, preparándote, estudiándote incansablemente, trabajando, resulta que viene solo, porque como estás en una vibración expansiva, como tu vibración no va a ninguna meta determinada, sino a todas y cada una, y al infinito, de esa misma manera el infinito viene a vos, porque replica tu vibración de onda. Entonces, volvemos a entender una y otra vez que el campo inconsciente, que ese 90% de vibración, como les digo en mi libro, El poder de tu cambio personal, cuanto más nos identifiquemos y seamos ese 90% de vibración y dejemos de lado ese 10% de materia, vamos a poder hacer que esa vibración atraviese la materia y le regale un fluir, le regale calma. En la vida de las personas todo va a suceder. Vamos a tener pérdidas, se van a morir nuestros seres queridos, vamos a romper con una pareja que amamos, vamos a tener dificultades con nuestros hijos, vamos a tener dificultades y tristezas con nuestros seres íntimos y queridos. Claro que sí, pero cuanto más apegado estés
al ¿por qué a mí? Que nada nos suceda, que estemos todos bien, más doloroso y más, ¿cómo es la palabra? Perdón, me salen en tantos idiomas diferentes que no la encuentro. Es dolor y el sufrimiento. El sufrimiento, tanto más sufrimiento te va a abrazar y te va a tomar. ¿Por qué? Porque lamentablemente estás en una lista de sostener, de agarrarte a lo seguro, que eso seguro no se mueva. Y lo seguro se va a mover, pero no porque el mundo te castiga, porque la vida es dura, porque a vos, porque a mí, sino simplemente porque en la naturaleza todo sucede, porque todo tiene un ciclo, vida, proceso y muerte, porque todo tiene que cambiar, porque todo está en estado de continuo cambio. Entonces nos encontramos en un planeta donde están sucediendo cosas muy extremas para nuestro entender racional hace mucho tiempo, muchos incendios, muchas inundaciones, muchas lluvias tropicales, mucho frío, extremadamente mucho calor. Está sucediendo. Estamos en un planeta donde las fuerzas que lo equilibran se están poniendo en movimiento mucho más potencial por el desequilibrio que está habiendo. Entonces, a más desequilibrio, más tiene que haber de estos fenómenos poderosos, fuertes, destructivos para el ser humano y para los animales y los vegetales. Hay bosques y bosques en Argentina que se están destruyendo con los incendios. Es dramático y tristísimo. Sí podemos desde nuestra humanidad hacer todo lo posible para ayudar a la naturaleza, para ser más conscientes, para dejar de usar tanto plástico, tantos gases, para consumir lo menos que podamos y ser conscientes lo mayor que podamos, porque de esa manera sí vamos a poner nuestro granito de arena. Pero la fuerza de la naturaleza hoy está cobrando mucho poder porque necesita restituir mucho desequilibrio. Y así es nuestra vida. Cuando algo lo tenemos tan agarrado, una pareja que no queremos dejar salir, entonces la ahogamos y vivimos dependiendo de tener esa persona para nosotros y queremos verla todo el tiempo, aunque ni siquiera tengamos ganas, simplemente para poseerla, para asegurarnos de que va a estar a nuestro lado. Estamos desequilibrando un sistema natural. Y lo que va a venir de ese desequilibrio es una fuerza poderosa, al igual que hace la naturaleza, y la va a destruir. Y así con todo. Todo lo que exageradamente desequilibremos va a venir una fuerza más poderosa de afuera para tener que imprimir tanto poder para destruirla y así poder encontrar un nuevo equilibrio. Entonces quiero terminar esta charla de por qué a mí, entendiendo por qué a vos no, por qué a mí no, si todo es parte de una fuerza superior, de un movimiento que nos ayuda a evolucionar desde nuestro pacto de alma y que además conjuga ni más ni menos que la naturaleza, que un poder superior a nosotros con una fuerza que tiene el planeta, este ser vivo, que encuentra y busca su equilibrio con la homeostasis, llevando una y otra vez con la fuerza que haga falta, sin importarle los seres vivos que estemos arriba, porque ese sistema mayor planeta tiene que encontrar un nuevo equilibrio y lo va a encontrar, y lo va a encontrar a pesar nuestro. Entonces los seres humanos tenemos que ser coherentes con esta energía lo más que podamos, conectar verdaderamente con la naturaleza, con nuestro instinto, con nuestra sabiduría ancestral, para poder entender de qué manera la naturaleza y acoplarnos a ella. No usarla, no devastarla, no devorarla, sino acoplarnos a ella con todo el respeto que merece, porque entonces el fluir del tránsito de la vida se va a aliviar. Y así los fenómenos que después caen sobre nuestro aquí y ahora. Entonces, de la misma manera que la naturaleza o que el ambiente le marca a una hormiga, a un elefante, a cualquier animal, a cualquier vegetal, su principio, su proceso y su fin, ¿por qué a nosotros no? Entonces ahí vuelvo a decirte, no te pares en el positivo y en el negativo, deja de marcar una hoja de ruta, dibujarla y ponerle tanto cerebro a eso, sino empezá a hacer un bollo con esos papeles, empezá a tirar todo eso y empezá a permitir conectarte con tu instinto, con tu víscera, con eso que sentís tan profundo para poder tener una vida mejor. En pequeñas cosas, la vida se trata de lo pequeño
Y cuanto más pequeño, cuanto más humilde, cuanto más sencillo te vuelvas, mejor la vas a pasar. Que tengan un hermoso fin de semana. Gracias por escucharme compartir este vivo de ¿Por qué a mí?